Tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque es la palabra la que nos trae medicina. Dígale: Señor, háblame. Háblanos, Señor, que tu pueblo escuchamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar de una persona en la Biblia. Se llama Pedro. Pedro, Simón, hijo de Jonás. Diga: Pedro, Simón, hijo de Jonás. Y quiero que vayamos primera parte para hablar cómo Dios lo llamó. Segundo, vamos a ver la profecía que el Señor dio sobre él. Tercero, vamos a ver la negación. Cuarto, vamos a ver por qué Pedro negó al Señor y cómo el Señor lo libró. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 13, donde lo primero que el Señor hace es que lo llama. Mire que usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Dios nos ha llamado para buscar su rostro, pero también para predicar la palabra del Señor. ¿Listos? Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la Biblia: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen ¿con quién? Con él. Diga: para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, ¿qué dice ahí? Dígalo fuerte. A Simón, a quien puso por sobrenombre ¿qué? Pedro. Entonces, ¿de quién vamos a hablar? Diga: de Pedro. Simón, hijo de Jonás. Y aquí nosotros vamos a hablar, lo primero que el Señor hizo es que Él vino a la tierra, pero estableció a 12 personas como usted y como yo. A veces nosotros pensamos que las personas que son llamadas es solamente los que van a estar en el altar, y es parte del llamado. Pero todos hemos sido llamados por el Señor. Pero aquí específicamente Él llama entre los 12 a Simón Pedro. Y dice la palabra que Él subió al monte. La referencia de subir al monte es que el Señor, siendo Dios, siendo 100% hombre, 100% Dios, oró. ¿Para qué oró en esta ocasión? Para escoger a sus discípulos, para llamar a los discípulos. Qué hermoso es subir al monte. Pastor nos ha estado enseñando de subir al monte para recibir los diseños del cielo. Usted sabe que usted es un gran empresario, un gran trabajador, un buen estudiante, pero usted también necesita bajar los diseños del cielo para usted. Dios tiene un diseño especial para usted y para mí. La Biblia dice que en mi embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que habían ser sobre mí. Entonces Dios tiene un diseño sobre su vida. Asimismo, Él tenía este llamado sobre sus discípulos y tenía algo muy importante: los llamó. Él quiso que vinieran a Él y luego los estableció. Entonces en el llamado está que vengan a Él, que los establezca. Y número uno, principal, para que Dios los llamó, para que aprendiesen a estar con Él. En el llamado que Dios te hace a ti, hay un llamado a las misiones, hay un llamado al servicio, hay un llamado a la predicación. Pero el llamado sublime y número uno que el Señor Jesús hizo es para que estuviesen con Él. Es lo primordial, es la base central del llamado, aprender a estar con el Señor, porque hay momentos de prueba. Vamos a ver las pruebas tan duras que pasó Pedro. No crea usted que todo, la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria, pero para llevar de gloria en gloria hay que ir de batalla también en batalla. Él nos lleva de victoria en victoria, pero también hay que pasar batallas, y las batallas son necesarias. Hablaba con alguien en estos días y me decía: cada vez que yo oro y quiero consagrarme al Señor, viene un ataque del diablo terrible. Dijo: pero cada vez que voy a buscar de Dios, viene un ataque fuerte. Por eso ya me da como respeto cada vez que voy a buscar de Dios, porque algo se presenta. Satanás sabe el llamado tan fuerte que hay sobre su vida.
y él lo ataca en lo que usted más fuerte es. Y lo que él quiere quitarle a usted es la arma más poderosa que se llama la comunión con Dios, la oración con él. Pero él aquí los llama para que estén con él. Aprendamos en este llamado a decirle al Señor: ayúdame a estar contigo. Y dice luego, para enviarlos a predicar. Muchos quieren ir a predicar, pero no quieren aprender a estar con el Señor. Si usted no aprende a estar con el Señor, usted no va a poder tener fuerzas para ir a predicar la palabra. Cuando llega la primera persona y comienza usted a gritarlo, a groserearlo, como cuando estábamos predicando en el barrio Las Palmas, la primera vez nos cogieron a tomates, bichos, tremendo. Yo dije, pero ¿de dónde sacaron tanto tomate? Éramos como unos 20 hermanos, pero nos dejaron rojos desde la cabeza hasta los pies. Y entonces estábamos ahí debajo de la plataforma, porque nos tocó refugiarnos ahí un poco, porque ya después fue piedra. Pero comencé a mirar quién era el que estaba dirigiendo la trifurca y la forma como nos estaban asediando. Dije, Señor, ayúdame a llegar allá. Y el Señor, como en su espíritu, llegamos allá. Le dije, bueno, ¿y a usted qué le pasa? En el nombre de Jesús, arrepiéntase. No, yo no soy con las piedras en la mano. Yo no soy. Y a veces somos osados. Y cuando el Señor llamó, dice que los llamó a predicar para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y dice, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y el carácter de Pedro era así osado. ¿Cuántas veces somos osados? Y no, yo puedo hacerlo, a ver. Uy, no se me avergüencen, a ver. ¿Por qué les da pena levantar la mano? Oh, ahora sí. ¿Cuántos dicen, no, yo voy a hacer esto? A ver, ¿cuántos? Muy bien, muy bien. ¿Cierto? Pero después cuando se está metido en la grande, usted dice, uy, ¿yo para qué me metí en esto? ¿A cuánto nos ha pasado? ¿Sí nos ha pasado o no nos ha pasado? Pues déjeme decirle, vamos a hablar un poquito sobre el carácter de Pedro, cómo era Pedro. El nombre Simón significa que oye a Dios, que es elegido por Dios. Pero a la vez él tenía un carácter muy fuerte, era muy colérico, pero a la vez era muy sanguíneo, o sea, una persona muy decidida, pero en el momento ya de la situación como que se echaba para atrás. Y yo creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, somos y nos identificamos con Pedro. ¿Cuánto nos identificamos con el apóstol Pedro? Y cuando el apóstol Pedro ha sido llamado por Dios y le dice Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, el Señor sabía quién era Pedro, sabía su carácter, sabía todas sus debilidades, sabía todo, pero se atrevió a formar a este hombre. Dios se va a atrever a formarte a ti porque sabes el llamado tan grande que hay sobre tu vida. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos bendecimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Aleluya. Y en ese llamado el Señor lo llevó con él a predicar, los envió en la misión de los 70, iban a predicar de 2 en 2. El pastor decía en estos días que vamos a restaurar el ministerio del sembrador, donde vamos a ir un grupo de toda la misión, gente de todas las iglesias de la zona Bogotá, Cundinamarca, y vamos a tomarnos pueblos para predicar. ¿Se acuerda, hermano Fernando? Hemos ido a Zipaquirá, a muchos lugares, a llevar la palabra, y es tan hermoso porque Dios se va a manifestar. Pues Pedro inmediatamente se fue a predicar la palabra de Dios, los mandó en los 70, en la misión de los 70, pero el Señor fue un ejemplo vivo para ellos, fue ejemplo en la oración, en la sanidad, en la predicación, en todo esto. Y Pedro formó del grupo más íntimo del Señor. Recuerde que el Señor tenía 12 discípulos y de esos 12 discípulos 3 eran los que lo acompañaban para todo y él los llevaba para todo. Entre ellos era Pedro. Entonces, por ejemplo, cuando sanaron a la hija de Jairo, recuerda que él llegó Jairo y se postró ante el Señor, le dijo, sane a mi hija porque está muy enferma. Iban en el camino y entonces una señora tocó el borde del vestido y el Señor la sanó de ese problema de flujo de sangre que por más de 12 años tenía, de ese azote. Y bueno, y Jairo ahí esperando, y el Señor iba para allá y le dijeron, ya no moleste más al maestro porque la niña ha muerto. Y el Señor inmediatamente voltea a mirar a este hombre y le dice, tranquilo que tu hija está
viva, amén, está sana. Y siguieron, y cuando llegaron allá, hermanos, no entraron todos. Él llegó con sus 3 y se encerraron allá con el papá y la mamá, y él le declaró la palabra sobre la niña, y en el nombre que es sobre todo nombre, que es el mismo Señor Jesucristo en persona, la niña se resucitó en el nombre de Jesús, fue resucitada. ¿Y quién estaba ahí? Pedro miró esto. También otro día el Señor subió al monte, ¿cierto? Y ellos llegaron allá, subieron, y de repente el Señor se transfiguró, y él vio la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vio al Señor en todo su resplandor. Qué privilegio tan grande de este hombre estar tan cerca del Señor. Pero no vale solamente estar cerca. Dios quería penetrar en el corazón de Pedro. Dios quería penetrar en la mente de Pedro, así como el Señor quiere penetrar en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus acciones. Así lo hizo con Pedro. Y entonces, en segundo lugar, él profetizó sobre Pedro. Mire lo que dijo en Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: oh, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que no me conoces. Pedro era osado. Mande que yo camine sobre las aguas. Y se le dijo: venga. Y Pedro sacó su pie y ya colocó y caminó. Yo digo: no, ese hombre sí era demasiado osado, hermanos. Yo no creo que usted y yo lleguemos hasta allá. No creo. Pero este hombre era así, impetuoso, adentrado. El Señor sabía quién era este hombre. Dijo: este hombre está osado, él quiere ir conmigo hasta la muerte y hasta la cárcel, pero voy primero a cambiarle a él su corazón para que pueda llegar a la muerte y a la cárcel. Porque en el libro de los Hechos dice la Biblia que lo echaron a la cárcel y también que lo mataron. Entonces sí cumplió lo que dijo, pero no en sus fuerzas, no en su osadía. Que ese es el problema de Pedro. El problema de Pedro fue su autoconfianza. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y el Señor le quería mostrar en el discipulado que no es en tus fuerzas, sino en el poder de su fuerza. Entonces ahí le estaba diciendo: Pedro, yo sé que tú quieres hacer esto conmigo, Simón, pero mira, yo quiero darte a conocer algo que tú no sabes. Porque es que el Señor te conoce y sabes tu futuro, sabe tu presente y sabe tu pasado. Y le dijo: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Sabe una cosa? Que en el llamado y en la formación que Dios quiere hacer contigo, hay un personaje que te odia, que quiere matarte, que quiere acabarte, y se llama Satanás. Pero él tiene que pedir para zarandear. O sea, él no nos puede tocar porque somos hijos de Dios. Y el Señor le dijo: mira, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Yo le tengo una excelente noticia: que aunque el diablo se levante contra usted y se le pare firme y lo quiera acabar, destruir, el Señor está orando por ti. Por ti. ¿Qué fue lo primero que él oró? Para que tu fe no te falte. ¿Cuál es el ataque en el llamado? Tú que estás allí sentado, para tu fe. El diablo viene y te ataca la fe. El diablo viene a acabarte con la fe para que dudes del Señor, para que no le creas a Él, para que estés ahí. Y lo segundo que Él quiere es que tú reniegues contra el Señor. Y lo tercero, porque Él no va a quedar en paz hasta que tú maldigas al Señor. Entonces imagínense eso tan bravo. O sea, hermanos, los ataques del diablo no son para hacerle así como hace el gatico, ¿no? Como hace la gata de aquí. Usted llega y yo le digo: pasito, pasito. Y entonces así. Y ella sabe, es pasito. No es esa mordida que quiere hacer el diablo contra usted. Él quiere acabarlo. ¿Sabe dónde lo quiere llevar a usted?
para que usted maldiga al Señor. Para que usted maldiga, y como dijo la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Eso es lo que quiere Satanás, que usted entre en ese camino. Y el Señor le estaba diciendo a Pedro: mira, eso está en tu corazón, y yo quiero ayudarte a que tú salgas de esa negación. Y esa negación estamos todos metidos ahí, porque en algún momento hemos dicho: no quiero seguir más al Señor. Uno no lo pronuncia, pero con su acción lo está diciendo, lo está haciendo. Y entonces el Señor le dijo: Pedro, mira, Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Qué es la zaranda? Cuando el trigo era recogido, hermanos, y lo echaban en un fieltro y comenzaban y ¡fum!, lo tiraban hacia arriba y salía la paja. El viento llegaba y se llevaba la paja y quedaba el grano bien listico. Eso es lo que Dios quiere, que al ser levantados por las pruebas, por las luchas, por las dificultades, hermano, la paja salga y quede la esencia, que es el trigo. Porque si el trigo del grano de trigo no cae, no puede llevar fruto. Hay que morir. Y el Señor quería llevar a Pedro a morir a cosas que ni él se imaginaba que tenía. Él no se lo imaginaba. ¿Por qué? Porque le dice al Señor que está dispuesto a ir con él. Y lo hizo. Lo hizo, hermanos. Mire, hermanos queridos, que él pasó en la negación y le dijo: antes me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y es tremendo que a las 3 de la mañana, cuando él terminó su negación, cantó el gallo. Hay 3 teorías, no, sino 3 enseñanzas. Una que puede ser, sí, el animalito que canta a la medianoche, pero otra es todo lo que son los soldados romanos. A esa hora tocaban para que se levantaran, y ellos tenían varias jornadas. Tenían de 12 a 3 tocaban una, de 3 a 6 tocaban otra, y así para que el ejército estuviera listo. También los sacerdotes tocaban una trompeta para que el pueblo de Dios buscara al Señor a esa hora. Puede quedarse con el que quiera, pero lo importante es que el Señor le habló: cuando cante el gallo, esto habrá pasado. Inmediatamente dice la palabra del Señor, y me gusta mucho en Lucas, porque en Lucas vemos que el Señor voltea a mirar a Pedro de lejos y se encuentran en esa mirada. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. ¿Por qué Pedro no se acordó antes? Porque nosotros somos muy olvidadizos de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que seamos oidores de la palabra, y no tan solo oidores, sino también hacedores de la palabra. Hay que oír. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo ataca la fe? Cuando usted deja de leer la palabra, cuando usted deja de escuchar la palabra y comienza a escuchar su propio corazón. Entonces vemos acá, vamos a ver entonces, ¿por qué? ¿Ustedes por qué piensan que Pedro negó al Señor? Es que Jesús le dijo. No, es que Jesús conoce los interno de su corazón, conoce lo más profundo del corazón. ¿Y por qué sería que Pedro negó al Señor? Vamos a ver el número 1: por falta de oración. Y hay mucha gente que le fastidia que hablemos de la oración, pero amado mío, hermano, la palabra del Señor en Marcos capítulo 14 versículo 34 dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Hay momentos de tristeza en su vida, hay momentos duros en sus emociones, pero recuerde que el Señor está ahí para ayudarle. Y le dice: quedaos aquí y velad. Le habló de la velada. Velad. Gloria a Dios por nuestros ancestros que nos enseñaron a vigilar y a velar en la oración. Gloria a Dios porque el Señor Jesús fue el que trajo la velada, la vigilia de oración. El pastor nos enseñaba sobre las diferentes disciplinas que el cristiano debe tener. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la oración. Número 3, el congregarnos. Número 4, el ayuno y la oración. Y podemos decir en quinto lugar, la velada y la vigilia de oración. Y el Señor le advirtió a Pedro: Pedro,
Satanás me lo ha pedido para zarandearlo, pero yo voy a orar por ti. Le voy a parafrasear. Yo voy a orar por ti, le dice el Señor, pero tú también tienes que velar. Tú también tienes que orar. Y tanto en Mateo, Marcos, Lucas le dice: velad para que no entréis en tentación. Cuando usted y yo dejamos de orar, somos presa fácil para la tentación. Llámese pecados carnales o temperamento o en cualquier índole. Dejamos de orar y somos presa fácil para el diablo. Si aún el mismo Señor Jesús orando y ayunando, Satanás lo tentó. ¿Se acuerdan? Y él estaba orando y ayunando. ¿Y el diablo qué le dijo? Lo tentó 3 veces. Y lo tentó en las 3 cosas que tenemos situaciones fuertes los seres humanos, en nuestra humanidad. También le dijo: si te subes al pináculo del templo, bótate. Desafíos, la fama, tantas cosas. El Señor fue tentado, pero en todas venció a través de la palabra de Dios. Entonces el Señor le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Versículo 37, él ya había orado y salió y dijo: ¿no habéis podido velar 1 hora? Ya no más usted sea una generación del minuto de oración. Y eso ya oró 1 minuto y a ustedes tampoco pues le estoy diciendo que usted tiene que hacer largas oraciones, pero sí usted tiene que crecer en la oración. ¿Cómo se crece en la oración? Leyendo la palabra de Dios, pero también tomando disciplina. Voy a orar a tales horas. Si ese día se presentó algo, pues ore en el momento que se acordó, pero al otro día retome. Sienta o no sienta orar. Sienta o no sienta, busque de Dios. El Señor le dijo a Pedro: velad y orad para que no entréis en tentación. En Mateo le dijo: velad conmigo. La velada no la va a hacer usted solo. La velada usted la va a hacer con el Señor Jesús. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, le dijo en Mateo. En Lucas le dijo: orad que no entres en tentación. Y llega al final y dice: ¿por qué dormís? Oiga, hermano, ¿por qué dormimos? Es que yo no siento orar. Es que a mí no me gusta orar. Y por eso les digo, a muchos les fastidia que hablen de la oración. Gloria al Señor que Dios nos ha dado un pastor que nos guía mucho en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en la entrega. Y dice: ay, otra vez. No, hermano, no entre en tentación, le dice el Señor. Entonces, ¿por qué Pedro negó al Señor Jesús? Por falta de oración. Usted dice: pero es que estoy con muchos problemas y ni ganas tengo de orar. Mire lo que hizo el Señor en Lucas 22:44. El Señor, estando en agonía, no dejó de orar. Mire, esto ministró mi vida ayer. Oraba más intensamente. Usted tiene que pasar esa línea. El diablo, usted se pone a orar y el diablo se le levanta. Postre, sígale: Señor, defiéndeme. Defiéndeme. Mira el diablo cómo se ha metido conmigo. Ayúdame a pasar esta línea. Ayúdame, Señor Jesús. Y el diablo va a ver. Por eso dice, el Señor dice en su palabra que nosotros nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Entonces el enemigo viene y lo asusta. ¡Bah! Y usted: ay, no, ya no sigo orando. Dígale: Señor, dígale, sea sincero: tengo miedo, ayúdeme a orar. Él dice ahí que oró por Pedro. ¿Por qué no va a orar por usted y por mí? Ahora le tengo una excelente noticia. En Romanos dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por usted con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo clama desde lo más adentro en lenguas por usted y por mí. Entonces tenemos el resguardo de la intercesión del Hijo de Dios, más la oración del Espíritu Santo. Usted no está solo. Usted ora al Padre
Padre de misericordias. Entonces, ¿por qué Pedro negó al Señor? Por falta de oración. Segundo, por seguir de lejos al Señor. Cuando usted deja de orar, usted se va alejando del Señor. Usted se va alejando de la oración, se va alejando de la comunión en la iglesia, se va alejando, se va alejando, se va alejando. La Biblia dice en Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos. La tercera cosa, que por qué Pedro negó al Señor, por andar con compañías inadecuadas. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:33? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Porque está en un contexto de conversaciones y amistades. Porque a veces los amigos, las amistades se convierten en usted como una guianza, como una directriz. Ya usted no le hace caso ni a su papá ni a su mamá, no le hace caso a nadie. Pero llega ese amigote suyo que nada que ver y a ese sí le hace caso. ¿No ha visto a alguien así? Dice, pero ¿por qué no le hace caso a la mamá? Pero sí le hace caso a ese amigo que lo está llevando a la perdición. ¿Sí le ha pasado o no? Ay, es que yo no le hago caso a mi mamá porque es más cansona. Uy. Pero después de que su mamá le ha dicho, mire hija, esto y esto, y después, ay, mi mamá tenía la razón, pero no le cuento porque si no, se me crece mi mamá. Pero la mamá, como Dios le ha dado como así una vista larga, entonces le dice, este como que le está pasando algo, ¿cierto? Lo que yo le dije. No. Pero déjeme decirle que el Señor no quiere que usted lo siga de lejos. Yo no sé cuántos de ustedes están ahí sentados, pero están apartados del Señor. ¿Cómo sabe usted que está apartado del Señor? Porque ha dejado la oración. Porque ya no le importa congregarse. Porque ya le da la misma. Porque ya, como dice en Hebreos capítulo 10, peca deliberadamente. Y la Biblia lo dice, el que peca deliberadamente, o sea, ya, hermanos, algo está pasando en usted. Por andar en compañías inadecuadas. Pero también vamos a ver algo muy importante, que es por ser carnal. Pedro era muy carnal y era un siervo de Dios. Estuvo en el monte de la transfiguración, estuvo con el Señor, era del círculo más íntimo del Señor. Pero el Señor, que nos ama tanto, todos pertenecemos al círculo más íntimo del Señor. Y Él quiere en esta mañana liberarnos de esa carnalidad. ¿Por qué el apóstol Pedro era carnal? Miremos en Mateo 26:51. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Imagínese, el discípulo del círculo íntimo del Señor estaba armado. ¿Cómo le parece? Y él le cumplió. Yo lo voy a defender. Y sacó la espada. Y estaba Malco, el sirviente del sumo sacerdote, estaba ahí. Y él saca su espada. Y ¡huácate! Le bajó. O sea, la tenía pero bien afiladita. ¿Qué significa esa espada en Pedro? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué significa? En su propia fuerza, yo hago valer lo que somos. Y el Señor dice, ponga esa espada en su lugar. O sea, esa espada no debe estar contigo. Esa espada tiene que estar en su lugar. Él no iba a quitarle la oreja. Él iba a decapitarlo, ¿o no? Sí, ¿cuántos piensan que le iba a quitar era la cabeza? Pero yo creo que Malco alcanzó a tener un reflejo, aunque estaba oscuro y tenían antorchas, pero alcanzó a retirar la cabeza. Y tan lindo el Señor, en medio de tanta aflicción y tanta agonía, sanó la oreja del hombre. Qué hermoso. Usted no se deje ganar por las circunstancias. Con un ojo llore, pero con el otro vivifíquese en la palabra. Y el Señor Jesús estaba allí, pero no dejó de hacer lo que Dios le mandó y sanó la oreja de este hombre. La segunda cosa, ¿por qué Pedro era carnal? Primero, porque andaba armado. Segundo, era muy mentiroso. Y hubo un gran silencio. Nosotros jugamos mucho con la mentira. Dígame la verdad.
Digamos la verdad, hermanos. ¿Sí ve que nadie dice que digamos la verdad? O sea, que quieren decir mentira. Digamos la verdad. Amén. Jugamos con la mentirita blanca, piadosa. Ay, es que el Señor sabe. ¿Cuánto le hemos dicho algún día al Señor así? Señor, tú sabes. Una hermana así, vea, sincera. ¿Cuántos hemos dicho, Señor? ¿Cuántos? Tremendo, ¿verdad? Pedro era mentiroso. ¿Quién es el padre de mentira? Mire cómo el Señor en medio de este zarandeo, las pruebas ¿para qué son? Los zarandeos ¿para qué son? Para sacar la paja, o sea, lo que no me sirve, lo que me está estorbando. Y el Señor quería decirle a Pedro: tú me amas, tú quieres dar tu vida, pero antes de que des tu vida, yo quiero tu corazón. Quiero liberarte, quiero ayudarte. Eres muy agresivo, eres muy impulsivo. Respondes así, de esta manera. Tienes la espada, tienes la respuesta ahí. No te dejas de nadie. Sea con el que sea. Mentiroso. No conozco al Señor. ¿No lo conocía? ¿Sí lo conocía o no? Sí lo conocía. No lo conozco. Lo dijo 3 veces. No lo conozco. Era desagradecido. Proverbios 17:13. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Era desagradecido con el Señor. Dios lo sacó de la bancarrota. Cuando él llegó, ¿qué estaba pescando? No salía nada. ¿Y qué le dijo el Señor? Pesca a la derecha. Dijo: más en tu nombre echaré la red. Y sacó cantidad de pescado. Y cuando Dios le restauró económicamente, le dijo: ahora sígueme. ¿Qué hubiera hecho usted después de que Dios le restaura económicamente y le da todo? O sea, Pedro, ese es un punto muy bueno de Pedro. Excelente punto de Pedro. Porque viendo la sobreabundancia que Dios le dio, se quedó con el que bendice. Porque eso es lo que tú tienes que hacer. No te quedes con sus añadiduras, quédate con el que te bendice. Porque Él va más allá de lo que tú quieres y de lo que tú necesitas. Reciba Dios toda la gloria. Hay que ser agradecidos con Dios. Pero otra cosa, ¿por qué él era tan carnal? Por sus labios de maldición. ¿Y por qué vienen los labios de maldición? Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Entonces el Señor nos está diciendo: deja la ira y desecha el enojo. No le hagas más al daño, a lo malo. Proverbios 18b dice: mas el necio de labios caerá. ¿Qué pasó con él? Cayó. Proverbios 11, la parte 7 de la parte B dice: pero violencia cubrirá la boca de los impíos. A veces no hablamos violentamente, golpeado, hablamos de una forma tan horrible. Y a veces nuestro esposo, nuestros hijos: pero ¿por qué habla así? ¿Cómo así? Yo hablo así. No digo levante la mano, porque yo creo que la mayoría Dios nos está corrigiendo en esta mañana. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Tremendo. ¿Cuántas veces usted le dice: si no puede darme ahora, no sé qué será que después? No. Y por eso los adolescentes le dicen: oigan, pero no me eche la mala, porque usted siempre me echa la mala. ¿Cuántos nos han dicho así? ¿Solo a mí? ¿Sí? Y usted dice: haga caso, porque o si no. ¿Y por qué no bendecimos en lugar de maldecir? Tenemos que bendecir. Amén. Dice Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira. Hay que desechar la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Segundo: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, la ira, el enojo, ¿qué trae? Dice: y ni deis lugar al diablo. O sea que cuando nosotros, mira, esto de Efesios y todo esto está hablando es a la iglesia de Éfeso. O sea, eso es para nosotros.
Eso es para nosotros. Usted se levanta, adora al Señor y ese día por la mañana usted estuvo en la presencia del Señor. Eso volaba, usted estaba allá como Pedro, allá con el Señor, en la nube allá, no en las nubes, sino en la nube del Espíritu Santo, y usted está adorando y sale en el comedor y algo le dijo su esposo o algo pasó o algo usted, y una vez usted, ¡pua! Aquí no hay ninguno. No. Usted dice, pero ¿qué tal si no hubiera orado? Y usted, mejor dicho, eso es como cuando le sacan el corcho a una cosa. Y, usted, y su familia queda. Pero bueno, acabo de salir de orar. Y uno es tan imprudente y uno le dice, bueno, y es que usted no estaba orando. Ay, peor. ¿Sí nos ha pasado o no nos ha pasado? Porque somos de carne y hueso, sí es verdad. Pero el Señor quiere que nosotros desechemos. Queremos desechar la mentira. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos nos enojamos todo un día? Algunos tenemos que levantar las dos manos y los pies. Porque pasa un día, pasa 2 días y está bravo. No como, pues no coma. Más nos queda. Al comienzo de recién casado, mi amor, come. No quiero. Ya después de 30 años, pues no coma. Ni deis lugar. Decía el pastor el viernes en la vigilia, que nuestro hogar sean templos y no campos de batalla. Haga un análisis en los miembros de su familia. ¿Quién es el más bravito? Pero no señale. No comience porque desde aquí ya están algunos. Ayúdelo. Ayúdelo. Ore por él. ¿Sabe que Dios le ha dado a su esposo para que la pula a usted? Hermano, y Dios le ha dado a su esposa para que lo pula. Mi esposo en la reunión de parejas que siempre estamos le dice a los hermanos, a todas las parejas, y mire mi esposa cómo me ha pulido. Por eso la Biblia le dice, los bendijo Dios y les dijo, crezcan, fructifiquen y multiplíquense. Lo que pasa es que la mayoría de parejas comenzaron multiplicándose y les tocó crecer a las fuerzas y por eso ya no se aguantan. Pero el Señor nos va a ayudarnos. Pero no todo el tiempo tú tienes la razón. Gritas, molestas, y todos, como somos cristianos, nos casamos con otro cristiano, hicimos cristianitos, entonces te tienen que aguantar. No, vamos a orar que Dios te ayude en tu temperamento y no hagamos cosas que a la persona no le gustan. Aunque en esto difieren mucho las personas de comportamientos, pero la palabra del Señor nos habla que hemos de ser prudentes también. Ya usted sabe lo que le molesta a su esposa, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué lo hace? Ahí sí no dice amén. Por molestarlo, como él es todo chistoso. Que Dios nos ayude a todos, ¿verdad que sí? No es fácil. Créame que es lo más difícil. La convivencia en pareja, en su esposo, es lo más difícil que hay sobre la tierra. Y por eso la juventud de hoy en día, lo primero es, bueno, ábrase. Yo no hice sepárese, ábrase. ¿Sí? Bueno, ábrase y ábrase. Algunos me miran y hacen, ay, ¿por qué vine? Dios sabe por qué vinimos hoy. Entonces dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar.
Y mira, hermanos, cuando hay la ira y el enojo, estamos a un paso de ¿qué? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hermano, Pedro groserió en el original, maldijo y groserió. Pedro. ¿Y por qué todo eso no pasó en los tiempos de gloria? Porque en la prueba es donde sale el verdadero yo. En el desierto el Señor quería sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Y allí salió la murmuración, salió la queja, salió cantidad de cosas. Ellos sí no quisieron restaurarse, ellos sí maldijeron, dijeron mejor nos moramos en el desierto y allá murieron. Pero Dios tuvo misericordia de Pedro como lo tiene usted hoy de usted y de mí. Y no nos vamos a morir en el desierto, sino vamos a recibir palabra de liberación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, hermano, ¿cuántas groserías les dices a tus hijos? ¿Cuántas groserías le dices a tu esposa? Dice también, y no contristéis al Espíritu Santo. Si su esposo se pone tan triste por la forma como tú lo tratas, ¿cómo se pondrá el Espíritu Santo? Y mire lo que nos dice, quítense de vosotros. ¿Sabe por qué está lleno de nuestro corazón? Quítense de vosotros toda amargura. Después el pastor David les va a dar este tema. Porque vamos a la raíz, vamos yendo. El poder de la sangre de Cristo me limpia mi conciencia perversa, mala, pero tiene que llegar a lo más profundo y mostrarme por qué mi conciencia ha llegado a ser así. Porque eso está en el meollo de mi carácter. Entonces el Señor dice, mire, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, también como nos perdonó nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que Pedro negó al Señor. Pero el Señor no lo dejó ahí botado. Vámonos a Juan capítulo 21. ¿Cuántos vemos la misericordia de Dios? Dice en el versículo 15 en adelante: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Usted sabe muy bien que el problema de Pedro era basado en su propia autoconfianza. Y para ello podemos leer Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En Juan capítulo 21, cuando el Señor le dice: Simón, hijo de Jonás, le está diciendo: eres libre de la herencia paterna, la cual has recogido de tu papá, de tu mamá. Esa forma ambivalente, ese enojo, esa ira, todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo que Él quería restaurar en él era el amor hacia el Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Y Él le dijo en segundo lugar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y algunos estudiosos han dicho que aquí cambian las palabras. El Señor le hablaba de un amor de entrega y Él hablaba de un amor solamente de querer. Y a veces usted pasa así con el Señor. Usted sí ama al Señor, pero usted no se entrega. ¿Cuántos amamos al Señor? Y todos, amén. Y así le pasaba a Pedro. Por eso es que nos identificamos mucho con el apóstol Pedro. Y el Señor quería trabajar esos dos: el amor, la herencia paterna y materna, lo que Él mismo, sus convivencias, sus amigos, todo esto. Pero en segundo lugar, el amor hacia el Señor. Y le dijo: sí, Señor. Y la segunda vez le volvió a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes
que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas. Si usted no tiene el amor de Dios, usted no puede pastorear. Y pastorear no solamente es el que recibe por nombre de pastor, sino usted que está allí no puede pastorear ni su propia familia si no está el amor primordial a Dios. Porque el amor de Dios, el que nos ayuda a soportar, es el amor de Dios que nos ayuda a todos. Y la tercera vez le pregunta a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó? ¿Y cuántas veces lo restauró? El Señor no dejó botado a Pedro. El Señor vino y lo buscó y lo sanó, lo liberó, pero también le habló la importancia de amar al Señor. Y ahí se restaura el apóstol Pedro. Y luego vemos el libro de los Hechos, que usted lo puede leer, hermanos, y le animo mucho, porque lo que Dios hizo con el apóstol Pedro fue algo grandioso, hermoso. Hermanos, el hombre tuvo una transformación sobrenatural. Ya el Señor le quitó esa autoconfianza, ya el Señor le cambió esa forma de ser. Más adelante, creo que en el capítulo 12, 9 en adelante, tuvo que trabajarle otra cosita, porque a medida que usted va creciendo en la palabra de Dios, van saliendo algunas cositas que el Señor necesita cambiar. Entonces en ese capítulo trabaja la simulación, pero ese es otro tema. El tema importante que quiero decirles ahora es que el Señor en el capítulo 2 se levanta a predicar el apóstol Pablo y Pedro, y se convierte en 3,000 personas. Ya no se avergonzó del Señor y se le paró a los judíos. Usted sí vio esa parte de esa palabra, y se le para a los judíos y les dice: ustedes mataron al autor de la vida, al Señor Jesús. O sea, ya el Señor ya no fue en su poder, en su que yo soy, sino ya en el poder del Espíritu Santo. Porque Él, hermanos queridos, cuando el Señor resucitó, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, les abrió el entendimiento. Luego en el capítulo 2 ellos reciben ese poder del Espíritu de Dios, y ya luego Él se para y predica, hermanos amados, sin temor, sin miedo. Ya no lo negó. Imagínense cómo sería la señora, la sierva del sumo sacerdote, cuando vio a Pedro predicando y oiga, ya que él no fue el que me dijo que ni lo conocía. Y luego sale el familiar de Malco, y el mismo Malco, y aquel no fue el que me quitó la oreja, hola. Y ese testimonio tan grande, así tú te vas a levantar en tu casa, el testimonio vivo de la palabra de Dios. Te levantas y predicas la palabra de liberación, porque tu familia ve cómo eras Simón, eras de un carácter llevado por las aguas, pero ahora eres Pedro, piedra pequeña para construir, para edificar. Oh, hermano, esto es maravilloso. ¿Sabe más qué hizo Pedro? En el capítulo 3, en la puerta de la hermosa, había un cojo y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Y caminó el cojo. En Hechos capítulo 4 lo encarcelaron Pedro y Juan ante el concilio. Se dio una predicación. A veces dicen: ese Pedro era un ignorante. No, mire la predicación que se dio Pedro. Pasea desde los profetas, desde Moisés a los profetas, los salmos, hermanos, y les da una predicación tremenda. Luego en Hechos capítulo 5 tenía tanta unción, hermanos, que al menos la sombra de Pedro pasaba y los enfermos se levantaban. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Y se acuerda cuando él le dijo al Señor: contigo voy a ¿qué? A la cárcel, y ¿a dónde más? Y a la muerte. Pues en el capítulo siguiente lo encarcelaron y el ángel lo sacó. ¿Cuánto le damos ahí en la gloria? No se ponga a pelear con nadie, hermano. Dios peleará por ti. Los azotaron. ¿Y qué pasaría si a usted lo azotaron a causa del Señor? Si se da cuenta, yo por servirle al Señor y vea lo que me hacen. Y le dijeron: ustedes calladitos, no van a seguir predicando en ese nombre. Y cuando les dan esos azotes, ellos salen jugados de la risa, dándole la gloria a Dios. Y dice: por ahora soy digno de recibir los azotes de mi Señor. Qué transformación del carácter. Mire qué más pasó con el apóstol Pedro. Dice que en Hechos 6 y 7 mataron a Esteban. En Hechos capítulo 8 él comienza a hablar allí más de la palabra de Dios.
En el capítulo 9 lo persiguen para matarlo. Y Pedro se lo pasa predicando en Judea, en Samaria, en Galilea. El testimonio cristiano creció tremendamente. El Señor lo sacó de la zona de confort, lo llevó a predicar a muchos lugares. Luego, hermanos queridos, lo van a matar. Herodes llega y dice: no, lo toca matarlo porque me está haciendo muchas cosas. Y lo mete a la cárcel. Y el hombre ya dijo: bueno, aquí ya llegué. Se quitó sus sandalias y le tenían un soldado acá, otros acá, tenían soldados en la puerta, en la otra puerta, y él se acostó a dormir confiando en el Señor. Ahí sí no se quedó dormido allá como en la, ¿sí? Diga, de dormilón a intercesor. Y él ahí ya estaba tranquilo porque él ya había hecho lo que el Señor le había mandado. Pero estaba la iglesia orando, y la iglesia estaba orando, y vino el ángel del Señor y lo despertó. Y él pensó que estaba viendo una visión. Dios lo usó para predicarle a los gentiles. Y mira, aquí llega el ángel y dice: póngase las sandalias, póngase ciñase bien el manto y salgamos. Y se paró, se puso las sandalias y se paró, y las cadenas se cayeron. Y él salió, la primera guardia, la segunda guardia, se abrió la puerta más grande, que era pesada. Se abrió, pasó y llegó hasta cierto punto, y él todavía pensaba que era una visión, hasta cuando los ángeles se fueron y dijo: ay, yo estoy aquí afuera. Y se fue a golpear donde estaban en vigilia de oración, y comienza a golpear, y había un adolescente allá en la puerta. O sea que a muchos adolescentes les gusta orar, ¿no? Pero mire que ahí el Señor la usó a Rode, ¿cierto? Y golpeaba, y la muchacha no abría la puerta, porque uno le dice: cuidadito, van a abrir la puerta. ¿Quién es? Pedro. No, ¿quién es? Pedro. Entonces ella se fue allá donde estaban orando. Llegó Pedro. No, ese es su ángel. Estaban orando para que el Señor lo sacara de la cárcel, y la misma iglesia no creía que el Señor lo podía sacar de la cárcel. No le pasa a usted y a mí que oramos y oramos, y el Señor responde y dice: ay, no, es su ángel. Y él siguió insistiendo y golpeaba y hágale, hasta que salieron y era Pedro, y todos se regocijaron, porque aquel hombre temeroso, aquel hombre, hermanos, vuelto nada, había ido a la cárcel. Dijo: contigo iré hasta la cárcel. Pero luego, hermanos, pasando el tiempo, después de que predica, lo matan. Y cuando llega allí a Roma, y estaba el emperador Nerón, que era uno de los más malos, de los emperadores más malos, fuerte. Él mató a la propia mamá, Nerón. ¿Y sabe qué hizo con los cristianos? Llegó y quemó la ciudad, y cogió a los cristianos, les echó la culpa, y los envolvió en brea, y los prendió vivos, y alumbró toda la ciudad. Y con ese emperador le tocó a Pedrito. ¿Qué dijo él? ¿Hasta dónde? Pero fue en el nombre del Señor que lo hizo. Y cuando llegan y lo van a crucificar, dice: usted ya va a morir. Y lo van a crucificar. Y cuando levantan la cruz, y dijo: oh Señor, levanta allí sus manos. Él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Y mandaron a voltearlo, y quedó cabeza abajo. Ahí se vio: Pedro, ¿me amas? Cierra sus ojos. Deje que el Espíritu Santo le ministre en esta mañana. Todos hemos sido atados, y el Señor quiere, hermanos, que dejemos los labios de maldición, que seamos libres de los labios de maldición. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su boca está llena de mentira. Pero para eso el Señor nos trajo aquí en esta mañana, para liberarnos. Has golpeado, has matado con tu forma, has murmurado. El Señor quiere en estos momentos. Pedro dijo: no soy digno de morir como mi Señor. Y lo crucificaron, no como murió nuestro Señor Jesucristo, sino lo voltearon cabeza abajo, voltearon la cruz y lo crucificaron cabeza abajo.
cumplió, pero no en sus fuerzas, no en su autoconfianza, sino el mismo Señor le ayudó a morir por él. Siga ahí orando. En Isaías 6 había otro profeta que era muy grosero, igual que el pueblo. Y dice la palabra que cuando murió el rey Usías, él vio al Señor, fue al templo y vio al Señor sentado en su trono. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bendito Señor, Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor, te alabo, bendito Señor. Allí de pie o de rodillas, digámosle al Señor: tú me conoces quién soy yo. Gracias por haberme llamado. Tú me llamaste para estar contigo y he descuidado tanto la comunión contigo, Señor. Yo no sé a cuántos de ustedes les fastidia que se hable de la oración. Dígale al Señor: ayúdame, Señor. Así como el Señor restauró a Pedro, estás tan metido, has ocupado más tiempo y has dejado muy poco tiempo en la comunión con el Señor. Yo no sé cuántos saben que el diablo los está zarandeando, les está atacando la fe, les está haciendo renegar para que usted maldiga a Dios. Pero para llegar a eso es porque hay mucha amargura en el alma, enojo, gritería, maledicencia, grosería, mentira, desagradecimiento. Hoy el Espíritu Santo está aquí con nosotros y nos ayuda en todo. Habla con el Señor. Dios quiere usarte de una manera sobrenatural. Pero el Señor quiere mostrarte. Y el Señor te ha dicho en este día: ¿qué es lo que pasa? Quiere señales, quiere milagros. Pero eso es secundario. La esencia está en la vida de Dios en tu corazón. Y el Espíritu Santo está aquí. Su presencia está aquí. Su amor está aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, ore por usted mismo. Luego ore por la persona que más
tiene en su familia y se ha vuelto un campo de batalla. No lo culpe solamente a esa persona. Digámosle: Señor, Simón, hijo de Jonás, renuncia a esa herencia paterna, renuncia a esa herencia materna, renuncia a todo lo que te ha hecho la convivencia, las malas conversaciones. Dígale al Señor todo lo que hay en mi alrededor por estar lejos de ti, Señor. Hoy nos volvemos a ti, Señor amado, y te honramos solo a ti, Padre bueno. Señor, sana mi alma, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, de verdad estemos contigo, Señor. Cúbrenos con la sangre de Cristo. Limpia, Señor, con el carbón encendido. Pida que el carbón encendido queme sus labios. Dígale al Señor: Padre amado, Señor, yo he sido de labios inmundos y habito en un pueblo que es de labios inmundos. Pero en esos momentos voló un ángel y tomó con las tenazas un carbón encendido. Ni siquiera lo hizo con sus propias manos, porque esa purificación la hace es el mismo Espíritu Santo, y quemó sus labios y quitó el pecado y limpió la culpa. Él limpia en esta mañana la culpa y el pecado. Y ahí sí el Señor nos dice: heme aquí, envíame a mí. Espíritu Santo, en estos momentos satúranos, Señor, con tu espíritu. Avívanos, Señor, en este tiempo, Padre. Límpianos de toda maldad, Señor amado. Dígale al Señor que renuncie a los labios de maldición. Ese es el énfasis que el pastor nos decía a través de esta palabra: los labios de maldición. Hermano querido, dígale: Señor, renuncio a esta maldición en mis labios. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, toda garganta del infierno, toda palabra, eso es, Señor, toda mentira, toda grosería, toda ser, Padre amado, golpeador, Padre amado. Hoy, Padre Santo, renunciamos a ser impulsivos y agresivos. Señor amado, nos rendimos a ti, Señor. Nos volvemos a tu Santo, nos volvemos al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, y proclamamos, Señor, que tú eres nuestro sanador. Levante sus manos allí y dígale: Señor, aquí estoy. Señor amado, este zarandeo del enemigo para que me falte la fe, Señor amado, para que esté allí, Padre amado, maldiciendo, Padre amado, Espíritu Santo, y renegando. Dígale: Señor, hoy renuncio desde la raíz de mi alma. Vamos, hermano, clama por tu alma, clama por tu alma, clama por tu alma. Hermano, Judas tuvo la misma oportunidad, pero él lloró, se remordió, pero fue y se ahorcó. Lloró, pero fue donde el Señor, y el Señor lo liberó. Vuelve al Señor, y dígale: Padre, perdóname. Dígale: Señor, ayúdame a cambiar en el trato conmigo mismo, Señor. Todo trato que yo recibí de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, que ha repercutido hoy en mi casa, en mi vida, dígale: hoy lo llevo a la cruz, Señor amado. Renuncio desde la raíz de mi alma a la malicia, renuncio desde la raíz de mi alma a la maledicencia. Diga: Padre, por el poder de la palabra, Señor amado, Dios mío, todo lo que me molesta, porque le molestas a usted, dígale: Señor amado, hoy lo llevo a la cruz. Ayúdame, Padre, en esa transformación del Espíritu Santo, y proclamamos que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Dígale al Señor: bendito